¿Tus hijos te han contado cosas extrañas y un poco aterradoras? Cuando le pregunté a mi hijo de 5 años cómo era tan hábil para hacer las cosas, me dijo que vivía allá, solo en su casa y que tenía que hacer todo él mismo antes de venir aquí con nosotros. En ese momento se me pusieron los pelos de punta. Mi hijo, desde sus 3 años, siempre tuvo la actitud de curar ante un accidente doméstico que yo tenía. Venía rápido a curar de la nada, le sale sus primeros auxilios, pero jamás en casa vio o le enseñamos. Yo decía, está jugando, pero siempre me preguntaba dónde lo vio. No le daba tanta importancia. Una vez, visitando la casa de mis padres, mi papá se atoró con su saliva muy fuerte y no se calmaba, y mi niño entró y le hizo primeros auxilios, como un profesional. Yo le dije, ¿quién te enseñó? Él me dijo, yo era doctor. Mi papá, mi mamá y yo nos sorprendimos. Mi hijo, desde los 3 años, nos decía que sus padres lo dejaron olvidado en China, que él vivía en una casa roja esquinera y que después nos encontró a nosotros. Lo pasó más de un año y siempre lo decía triste y a veces hasta lloraba. Mi sobrinito a los 2 años ya hablaba bastante bien y me dijo, cuando estaba vivo no había ese techo azul, mirándolo muy fijamente y pensando, y cuando mi abuelito vivía no había ese techo que tenemos en el jardín, y mi sobrinito se parece muchísimo a mi abuelito, en sus movimientos, su forma de caminar y de pensar. Le pedí que repitiera lo que me dijo y ya no quiso, fue un momento muy intenso, ahora ya tiene 13 años y no se acuerda de eso. Mi sobrina, cuando tenía 3 años, aproximadamente decía que le habían cortado los pechos por una enfermedad cuando ya era adulto y que por eso ella era así planita. Además, siempre sentía mucho calor y se ponía paños fríos y curiosamente sus bisabuelas falleció de cáncer de mamas y también usaba paños fríos en los días de mucho calor. Mi hijo tenía unos 4 años y recuerdo perfecto que me dijo, mamá, tú ves, sabes que vivimos vidas alternas, que en este mundo hay universos infinitos y realidades diversas. Cuando me dijo eso, su mirada estaba como perdida, y ahora que lo platico de ese momento, dice que no recuerda nada. Un día estábamos comiendo los 4 juntos, mi hija de 4 años, mi hijo de 2, papá y yo, y de la nada mi hija dice, ¿ustedes sabían que mi hermano y yo ya nos conocíamos desde que estábamos en el cielo? Allá nos dijeron que seríamos hermanos nosotros. Mi hijo me contó en una ocasión cuando tenía como 5 años que él fue negrito y que su papá fue su hijo y que vivían en una casa de madera y trabajaba en una casa bien grande. En ese momento me sacó de onda y le dije, ay mi niño, tus sueños. Y me dice, no mamá, ya te dije que eso fui en mi otra vida y tú fuiste muy buena conmigo cuando eras mi patrona. Y yo de wow, espérate, ya deja de jugar y él con cara de ay mamita. Aún no olvido que estaba pintando una mandala y a los 2 días dije mi amor, ¿te acuerdas lo que me contaste la otra vez cuando estabas pintando? Sí mamá, de todo, no lo olvido, ya te dije que fuiste buena conmigo, por eso pedí estar aquí, porque sabía que me ibas a cuidar y amar mamita. Mi esposo sufrió un grave accidente automovilístico que lo puso al borde de la muerte cuando yo tenía 38 semanas de embarazo. Hoy mi niño tiene 4 años y hace unos meses le dijo a mi esposo, papá, ¿te acuerdas cuando yo estaba en la pancita de mamá y tú estabas en un lugar oscuro? ¿Recuerdas que yo fui por ti? Ambos nos quedamos sorprendidos. Cuando murió mi madre, al mes quedé embarazada. La fecha de parto fue exactamente el cumpleaños de mi mamá. Cuando el niño comenzó a hablar claramente a los 3 añitos, me dijo muy formal, ponme mi música favorita de Sonora Santanera. Música preferida de mi mamá. ¿Qué niño a esa edad gusta de esa música? Cierto o no, es un niño con personalidad muy parecida a mi madre. Tengo una prima que recién acaba de cumplir 15 años, pero cuando tenía entre 3 y 4 me asustó súper horrible. Resulta que yo tengo mi cuarto en segunda planta y sobre las escaleras está un domo. Entonces, un día yo estaba en mi cuarto y de pronto entró ella y me dijo, oye Carly, ¿quién es ese señor que nos está viendo? De repente pensé que había visto a mi papá en su cuarto y le dije que era él, pero me volteo al ver y me dijo no, mira, ahí tienes los ojos rojos y nos está viendo. Apuntaba al domo. Lo único que hice fue bajar la mirada, cargarme a la niña, cerrándole los ojos y bajar rápido las escaleras. La verdad, me dio mucho escalofrío. Nunca le poníamos películas de terror, videos, nada. Hasta la fecha lo sigo contando la sensación que tuve, y él como me lo dijo, nunca lo olvidaré. Hace 9 meses convencí a mi niño de 4 años de dormir solo en su propio cuarto, y esa primera noche le dije que me daría una ducha rápido y lo acompañaría en su habitación. Cuando pasé lo había acostado en una orilla de la cama y me dijo que era porque su amigo también tenía que entrar. Me duché lo más rápido y fui a acostarme con él. Se estiró y tomó un teléfono de juguete y dijo, ajá. Y agregó, dice mi amigo que mejor se va a su casa porque estás tú.
Mi hijo menor, entre los 2 y los 4 años, nos decía que él venía de Marte. A veces, si veía alguna foto o algo de alienígenas, decía con cara de pena, mi familia. Y cuando mi mamá se enfermó, él tenía ya 7 años y le dijo que habló con su mamá de Marte y que ésta le enviaba polvos, no recuerdo de qué color, para que se mejore. Y también decía que en el cielo tuvo que elegir a su nueva familia. Él debió apretar un botón donde, en una especie de pantalla, aparecíamos nosotros y sus 3 hermanas ya mayorcitas. Una vez íbamos con mi hijo en ese tiempo, iba a cumplir 3 años, y había una finca abandonada, y le preguntamos al señor que nos acompañaba que por qué no vivía nadie ahí, y mi hijo chiquito en ese momento nos dijo que hubo sequía, y las vacas se murieron y el señor se fue de ahí, y el señor que nos acompañaba se quedó asustado porque eso que él dijo fue lo que pasó, y nosotros nunca habíamos pasado por ahí, ni conocíamos mucho, menos el niño. Mi hijo, desde que cumplió 5 años, me comenzó a hacer comentarios de cómo era la vida cuando éramos indígenas mayas, de visitas de personas de otro planeta, con un tercer ojo en la frente. Ahora que está aprendiendo a escribir, me dice también sobre la escritura maya. Habla sobre la protección de las plantas, el planeta y los animales. Hoy con 6 años me dijo cómo germinar un hueso, semilla de aguacate, y lo hizo. Mi hijo tiene 6 años, pero hace menos de un año murió su papá. A los pocos meses mi hijo se despertaba en la noche a hablar con él y se paraba hacia el baño. Me paré a mirar porque creí que se había parado dormido. Realmente estaba asustada, pero regresó como si nada y me dijo, mamá, mi papá me dijo que fuera a verlo. Me dijo que me quiere y me extraña. Tú no sabes, mami, pero él viene todas las noches a darme un abrazo. Aún no encuentro una explicación. No sé si sentir miedo o triste, pero mi hijo desde ese entonces se volvió muy creyente de Dios. Se persina, pide por mí y platica con él antes de dormir. Tuve una vida bastante sufrida, y mi hijo desde los 5 años hasta ahora que tiene 9 años siempre me dijo, yo desde el cielo te veía sufrir mucho, por eso te elegí para que seas mi mamá y terminar con tu sufrimiento y acompañarte siempre. Él jamás me vio sufrir después de su llegada, es mi gran compañero. Mi hijo de 7 años me dijo que la mancha que tiene en el estómago es la marca del incendio donde murió. Además me contó que él ya había vivido 60 años en la tierra y 60 años en el cielo, y que en las otras vidas ya no era su mamá. Constantemente me dice que yo soy su mamá favorita. Contaré mi caso. Resulta que yo creo haber vivido en otra época, en un bosque frío y con un riachuelo cerca y una casa de madera, los árboles muy altos y el suelo cubierto de hojas secas. Un día viendo un video de ópera en YouTube que un amigo me dijo que reprodujera, había un lugar exactamente como el que le describo. Inmediatamente lo detuve y sentí hasta la piel eriza al poder ver lo que yo siempre describo en mis relatos. Mi hijo de niño me dijo que él me escogió a mí como su madre, que había muchas otras personas que podían ser su mamá, pero él me eligió a mí para que yo no estuviera sola cuando mi papá muriera. Yo tenía 2 meses de embarazo cuando mi papá murió. Mi hija me decía que tenía un hijo. Un día le estaba hablando porque no quería salir de abajo de la cama. Era tanto la insistencia que me dio algo de miedo y le dije que no lo quería volver a ver en la casa. Pasadas las semanas, mi hija me mira triste y me dice que dejara volver a su hijo a la casa, que él prometía portarse bien. Mi hija de 2 años y 6 meses fuimos a otra ciudad en Navidad. Miramos una vitrina con cosas de hogar hermosas. A nuestro lado habían 2 mujeres y comentó apuntando a la figura de un ángel, mamá. Es un ángel igual a tu niño, que está en el cielo. Las mujeres miraron y una dijo, Dios lo bendiga. Mi hija no sabía que yo estuve embarazada unos años antes de tenerla a ella, y el embarazo no llegó a término. Cuando mi sobrino tenía 4 años, decía que tenía un amigo imaginario que venía a jugar con él y lo cargaba en su espalda. Un día le preguntamos que cómo era y cómo se llamaba, y él nos dio el nombre y la descripción de mi hermano, que había fallecido hace años antes de que él naciera. Mi hijo desde que empezó a hablar siempre dice que él cayó de un avión en el cielo y que cayó al mar, que de ahí él nació y llegó acá con nosotros. Siempre me dice eso, hasta ahora que tiene 6 años, y recuerdo que la primera vez que me dijo eso era pequeñito y me llamaba mucho la atención que tan pequeño me dijera algo así. Después de cada vez que me decía eso, yo le preguntaba más cositas. Ahora está más grande y dice que él fue piloto. Ama la velocidad, pero se pone muy denso cuando viaja en avión. Dice que le da miedo volver a caer. Mi hija, a los 5 años, tomó los palitos chinos como alguien que tenía años haciéndolo. Cuando le preguntamos que dónde aprendió a usarlos, nos dijo que en la otra vida. A lo que sorprendida le dije, ¿ah, sí? ¿Y cuántas vidas te faltan? Esta, otra y me voy, haciendo una seña como la de flecha hacia el cielo, sin palabras. Y mi sobrina predijo la muerte de mi papá cuando tenía 3 años. Dijo, ya mañana se va con el Papa, y así fue. Fue a días de la muerte de Juan Pablo II. Mi hija de ahora, de en ese entonces como 3 años, ya hablaba perfectamente.
Un día cualquiera estaba jugando con ella en nuestro patio. De repente pasó a lo lejos en el cielo una avioneta con su típico sonido. En ese momento me contó que ella antes era piloto y que le gustaba mucho lo que hacía, pero que un día se accidentó y murió. Me lo dijo muy triste, no supe qué hacer en ese momento, solo me quedé callado y sentí un nudo en la garganta horrible. Mi hija cuando tenía 12 años me miró y me dijo, soy tu papá. Cuando volví a preguntarle se rió y siguió jugando. Mi papá falleció 3 meses antes de que ella naciera. Mi hija tiene los mismos ojos, mirada y gustos que él. Creer o reventar.